yo quiero compartirte algo que también de alguna forma deseo que nos lleve también a lo que queremos también tratar el día de visión, esta palabra también pastoral. Estamos con mucha inquietud en nuestro corazón, con muchos desafíos, orando mucho al Señor, que el Señor nos sea dirigiendo en este nuevo tiempo también como iglesia. Y hoy quería compartirte algo que el Señor ponía en mi corazón. De verdad que no sé por qué ponía esto, pero creo que también es un tema fundamental en nuestras vidas. Y si lo tomamos y lo aplicamos, podremos llegar lejos. Podremos avanzar en nuestra vida, podremos alcanzar grandes cosas. Yo sé que no es un tema fácil también, pero vamos a hablar de un tema que creo que es súper importante. Y quiero que me acompañe. Esta semana compartía con uno de los chicos, de los jóvenes, este texto de Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 9. Y es el Padre Nuestro. ¿Cuántos han escuchado el Padre Nuestro? Casi podemos citarlo de memoria, ¿verdad? Y dijo Jesús a sus discípulos, les dijo, vosotros pues oraréis así. Y fíjate la oración, no vamos a verla toda, pero quiero centrarme en un principio fundamental que está ahí en la oración de Jesús. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto deseamos, amén. ¿Esto lo deseamos o no? Yo deseo, Señor, deseo que se haga tu voluntad, que venga tu reino, así como en el cielo, así también en la tierra. Y yo sé que tú deseas, porque esto lo oramos, Señor, danos el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Sí, también oramos mucho esto. Y el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas. Di conmigo, y perdónanos nuestras deudas. Nuestras ofensas, dicen otras versiones. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también, otras versiones dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Como también nosotros hemos perdonado las ofensas de otros. Amén. Y dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Y dice... Y termina ahí. Pero mira, qué interesante, que justo después del versículo 14, Jesús vuelve a insistir en un tema. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Qué interesante es que Jesús está explicando una oración, un modelo de cómo orar, y de repente cuando dice amén vuelve y reitera un tema que ya había tocado. No habló del pan, no habló de otro tema, sino que se enfocó en la cuestión del perdón. Y ahora Jesús se vuelve mucho más contundente en sus palabras, porque dice, si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre perdonará tus ofensas. Hay un texto también en Efesios, capítulo, no hace falta que lo busque, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Y aquí yo quiero hoy hablarte acerca del perdón. El perdón, hermano, es un tema fundamental en la Escritura. Nosotros no podemos entender el Evangelio sin entender la cuestión o sin tener presente el perdón. La Biblia lo que nos hace ver en ese paralelismo, en esa relación, es que nosotros hemos sido perdonados por el Señor. ¿Amén? Hemos sido perdonados por Dios. Pero también lo que Dios dice, igual que yo te he perdonado a ti, tú tienes que perdonar también a otro. Y Jesús es muy contundente con esto. Fíjate, dice, si tú no perdonas a los hombres, tampoco Dios te perdonará a ti. Y pareciera a veces que el tema del perdón es como que algo insignificante, como que le bajamos el valor, como que le bajamos a la cuestión, decimos, bueno, yo puedo estar muy bien en todas estas cosas
Y el perdón pues es algo que, bueno, de aquella manera, ¿no? Una vez un profesor en el seminario nos confrontó con una pregunta y nos dijo esto: ¿qué es peor? ¿Una persona que lleva fumando 20 años y no deja de fumar? ¿O una persona que no perdona a su hermano por largo tiempo? Porque a veces nos enfocamos en lo que se ve, pero muchas veces hay temas en el corazón que no están resueltos. Y el tema del perdón es un tema fundamental. Fíjate que en otro momento, Mateo 18, 21 y 22, nos encontramos a Jesús otra vez hablando del tema. Mateo 18, 21 al 22. Y el tema sale porque Jesús enseña y de repente Pedro se le ocurre hacer una cuestión, se le ocurre comentar. Sabes que a veces Pedro comentaba, ¿no? Y hay momentos que Jesús lo alababa en su comentario, ¿no? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre. Y otras veces le decía, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro tenía esa cuestión de que cuando Jesús enseñaba, ¡pum!, Pedro hablaba, ¿no? Y yo no sé si Pedro lo hacía por una cuestión de querer destacar o qué, pero siempre había una coletilla, había una palabra de Pedro. Y aquí en este 21-22 encontramos que Jesús le está hablando acerca del perdón y de la importancia de la reconciliación, ¿no? Dice, por ejemplo, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero a Pedro le surge una pregunta, una cuestión y dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta, ¿no? Pero hay gente que parece que todo el tiempo tienes que estar perdonándoles porque siempre están una y otra vez haciendo algo. Y esta pregunta es buena, esta pregunta. Ahora, Pedro dice, ¿hasta siete veces? ¿De dónde saca esta cuestión Pedro? Bueno, algunos teólogos dicen que en el Talmud, que eran los escritos, ¿no?, de los judíos rabínicos, del judaísmo, dice que la Torá enseñaba, el Talmud enseñaba esto: se le perdonará una vez al ofensor, 2 veces, 3 veces, pero no más de 4 veces. Y yo no sé si es que Pedro tenía esa cuestión de querer como decir, bueno, Jesús nos ha hablado de ir una milla más allá, así que yo le voy a sumar un poquito más, ¿no? Y él dice 7 veces. Y ahora llega Jesús y le contesta esto. Le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántos son 70 veces 7? ¿Cuánto? 490, efectivamente. ¿Significa eso que tú en tu calendario tienes que poner, bueno, le perdoné una vez, otra vez, otra vez, otra vez? ¿Cuántas van? 400, ya más o menos. No, lo que Jesús está haciendo es explicando que tienes que perdonarlo siempre. Que tienes que tener la actitud de no decir una vez y otra vez, como decía el Talmud, sino decir siempre. Esto es ir la milla, una milla más. Y esto, hermano, es interesante. Porque Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, siempre tienes que perdonar al ofensor. Ahora, quiero traerte una frase de C.S. Lewis, me ayuda ahí. Mira qué frase. Dice C.S. Lewis, todos piensan que el perdón es una idea encantadora. ¿Cuántos piensan que el perdón es una idea encantadora? Hasta que tienes algo que perdonar. Dile al que tienes a tu lado, esternocleidomastoideo. Díselo. Díselo, esternocleido, esto va a costar a ustedes, perdón. Esternocleidomastoideo. ¿Sabéis lo que es eso, no? Un músculo. ¿Te ha costado decirlo o no? A algunos le ha costado más, a algunos menos. Ahora mira al que tiene a tu lado y dile esta palabra, dile, perdón. Dísela otra vez, dile perdón. Pareciera que decir perdón es casi igual de difícil que decir esternocleidomastoideo. Pareciera que decir perdón es una palabra muy complicada que salga por nuestra boca. Porque como dice C.S. Lewis, todos piensan que el perdón es una idea encantadora. ¡Ay, qué bonito! Hoy vamos a hablar de perdón en la iglesia. Claro que sí, qué bendición. Cristo me perdonó. Pero otra cosa es cuando tú estás metido en el problema. Otra cosa es cuando a ti te ofenden. Otra cosa es cuando a ti te dañan. Otra cosa es cuando a ti te toca perdonar.
Yo recuerdo una vez un caso, esto hace años, así que no mire a nadie, son personas que no están hoy día aquí. Pero una vez me ocurrió algo y es que, oye, dos hermanos de la iglesia se pelearon. ¿Habéis visto esto alguna vez en alguna iglesia? ¿Qué va? Que dos hermanos se peleen en la iglesia, eso no se ve. ¿Sabes qué? Voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes qué es lo interesante de la iglesia? La iglesia es como la casa, como la familia. No sé si te has peleado alguna vez con tu esposo, tu esposa. No sé si te has peleado alguna vez con tu hijo, con tu hija. ¿Te has peleado alguna vez con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá? ¿Te has peleado alguna vez? ¿Sabes que cuando me ocurre algo así, ¿sabes lo que pienso? Lo que pienso es, esto que ha ocurrido en algún momento va a tener que romperse. Va a tener que ceder. ¿Por qué? No digo que cede la otra persona, sino que vamos a tener que ceder. ¿Por qué? Porque tenemos relación. Y yo sé que cuando me enojo con mi esposa se enoja conmigo, digo, luego la veré en la cama. Luego la veré en la cocina. Luego la veré... Va a ser inevitable que no hablemos y que no haya un momento donde tengamos que sentarnos y hablar. Sea en el coche, sea en la casa, sea en la cocina. Porque es inevitable. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo lugar. Si es verdad que dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay personas que a lo mejor se pegan muchos días sin hablarse, que eso no es algo bonito. No es algo bíblico, no es algo correcto. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú al final sabes que como es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mamá, tu papá, al final en algún momento vas a tener que hablar. Y no sé si te ha pasado, yo entiendo y espero que sí, pero que te has peleado, te has dejado de hablar a lo mejor, pero al cabo de una semana ya estáis normal y corriente, ¿verdad o no? ¿Sí? Puede ser, no digo que tenga que ser exactamente así, pero puede ser. ¿Por qué? Porque convivimos juntos. Mira, la iglesia es exactamente igual. ¿Qué ocurre cuando tú tienes problemas con alguien en la calle? Bueno, lo lógico en la calle es decir, pues tú por tu camino y yo por mi camino. Ya no me junto. Yo he visto gente que a lo mejor tenía su grupo de amigos y de repente lo ves por la calle solo y le pregunta, oye, ya no te junto, no, ya no me junto. Y en el fondo es porque no lo perdona. En la iglesia ocurre algo muy curioso. Y es que tenemos que volver a vernos. Es que tenemos que volver a saludarnos. Tú puedes intentar en tu rebeldía, en tu fuerza, no coincidir, pero al final va a haber un momento que a lo mejor el pastor, ¿no? En ese momento que se pone pesadito y dice, ora por la persona que tienes detrás. Y tú no habías caído en eso, tú estabas pensando en la persona que tenía a los lados, pero no habías pensado que con el que tiene el problema está atrás. Ahora, ¿qué haces con eso, no? Y esto, que parece algo, entre comillas, doloroso, es algo hermoso. Porque el punto del perdón es que siempre trae reconciliación, siempre trae restauración, siempre trae libertad sobre la vida de las personas. Yo no estoy diciendo que perdonar sea fácil, pero sí te digo que trae unas consecuencias que son buenas para nuestra vida, que son buenas en nuestra comunión con Dios y que son buenas en nuestra comunión con los demás. ¿Me sigue hasta aquí? Por eso C.S. Lewis dice esta frase, ¿no? Tan interesante. Ahora, hermano, en el reino de Dios, negarse a perdonar es una contradicción insultante. Negarse a perdonar es como tomar una dirección totalmente prohibida. En la vida cristiana, negarse a perdonar es como hacer un cortocircuito como cristiano. La Biblia no nos da la opción de perdonar. La Biblia no nos sugiere perdonar. La Biblia nos invita en todo tiempo a perdonar. Y a que entendamos lo que es el perdón. Como te contaba, en este caso yo recuerdo que habían dos hermanos que se pelearon. Y entonces a mí en este caso me tocó mediar. Y yo dije, mira, esta persona lleva poco tiempo en la iglesia, vamos a ver cómo la gestiono. Y esta persona lleva bastante tiempo en la iglesia, me va a ser mucho más fácil. Yo pensé así. Entonces me senté con la persona que llevaba poco, llevaba a lo mejor 3 semanas, un mes. Y cuando empiezo a explicarle, oye, mira, el problema, no sé qué, la importancia que tú perdones, y me dice la persona, sí, yo sé que tengo que perdonar. Yo sé que tengo que perdonar. Y yo dije, bueno, pues ya está, la parte que me creía que era más difícil, pues me ha sido fácil. Y me acerco al cristiano, al que llevaba X años, y yo digo,
Y le digo, bueno, tú sabes que tienes que perdonar, ¿no? No, yo no voy a perdonar. No, yo no le perdono a esa persona. Y llegó un momento en que yo le empecé a decir, pero ¿tú has conocido realmente al Señor? Sí, yo conocí al Señor, pero yo no le voy a perdonar. Pero tú has entendido la palabra. Sí, yo lo entiendo, pero yo no le voy a perdonar. Hasta que hubo un momento en que le tuve que decir este texto. Le digo, pues igual que tú no perdonas, quizás Dios tampoco te perdone a ti. Y eso fue un golpe para él. Porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de que nosotros recibimos el perdón, muchas veces nos pasa que tristemente menospreciamos eso. Ahora, que el perdón y que el perdón de Dios haya venido sobre tu vida gratuitamente, no significa que no hubo un pago grande. No significa que alguien no tuvo que sufrir por ese perdón. Pero esto también tiene que ver mucho con la visión, con la cosmovisión que nosotros tenemos del perdón. Fíjate que John Wesley decía esta frase, también ahí me la pone. Una de las marcas de un verdadero cristiano es su disposición a perdonar como Cristo nos perdonó. Y hermano, yo pensaba en esto, muchas veces nosotros hablamos de estos temas, de nuestra fe, de nuestra comunión con Dios, desde una forma teórica. Y a veces queremos cambios de parte de Dios, pero todo muchas veces lo que vivimos se convierte en una cuestión teórica y no en una cuestión práctica. Y yo quiero decirte algo que también antes nuestra hermana estaba comentando, y es que el proceso nos ayuda a trabajar también, lo que hablábamos la semana pasada, nuestro carácter. Las circunstancias que vivimos lo que están haciendo es forjando nuestro corazón. Nos están dando una identidad conforme a la estatura, como decíamos el domingo, a la medida de Cristo, a ese varón perfecto. Y no es solamente que tú recibas el perdón, es también que tú y yo aprendamos a perdonar. Y eso es parte también de nuestro proceso. Por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. No porque yo lo sienta, no porque a mí me guste, no porque yo crea que es mejor o peor. Es porque entiendo que Cristo me perdonó a mí. Y con el mismo perdón que yo no merecía, con el mismo perdón que yo no había ganado, que no había obtenido nada, sino que yo era un pecador, yo era una persona mala, que había hecho daño. Con el mismo perdón que se me dio a mí, yo también tengo que aprender a perdonar a otro. ¿Sí? Está seria la cosa, ¿eh? Fíjate que después Jesús le cuenta una historia a los discípulos. La vamos a leer rápidamente, pero quiero que te quedes con la idea. Dice, por lo cual, versículo 23, el reino de los cielos, dice, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzaron a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este hombre tenía una deuda grande. Escucha, no era una deuda de 200 euros, no era una deuda de 100 euros. Se cree que era una deuda inmensa. Y entonces dijeron, bueno, pues que su esposa y sus hijos sean vendidos para pagar la deuda. Pero fíjate, entonces, versículo 26, aquel siervo se postró y le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero era una cantidad tan alta que yo te aseguro que ese hombre no podía pagarla. Entonces aquel siervo postrado le suplicó, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido, mira esta palabra, movido a misericordia, le soltó. ¿Y qué hizo? Dilo fuerte. Venga, más fuerte. Le perdonó la deuda. Un hombre que tenía una deuda inmensa, que no podía pagarla aunque lo intentase por años y años. Dice que este señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. ¿Sabe? Yo no sé si tú puedes verte ahí reflejado, pero eso somos nosotros. Nosotros hemos pecado, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y nosotros estamos llamados y estábamos destinados a la condenación eterna. No podíamos solucionar el problema. No había dinero, no había fuerza, no había capacidades para solucionar esto. Pero fíjate que el Señor es tan bueno, tan hermoso, tan glorioso, que Él dice que fue movido a misericordia y perdonó la deuda. ¿Cuántos se gozan de que Dios le haya perdonado esa deuda?
¿De verdad te goza? ¿Sí? ¿Lo entiendes? Pero fíjate lo que dice después. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. No dice al mes o al año, dice que saliendo se encuentra un consiervo suyo, que le debía 100 denarios. A lo mejor 100 denarios podría ser a lo mejor equivalente a 7.000 euros, 8.000 euros, 6.000 euros. Dice, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, fíjate lo que hizo su consiervo, postrándose a sus pies. ¿Quién hizo eso? Él. Le rogaba, ten paciencia conmigo. ¿Y qué? ¿Quién dijo eso? Él mismo. Mas dice, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjate cómo Jesús está ilustrando una verdad tan importante. Dios te perdona a ti, tú le agradeces, gracias por el perdón, pero en cuanto sales por la puerta, a tu hermano no eres capaz de perdonarlo. Y encima todo dice que lo echa en la cárcel. Pero mira ahora, dice, versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué hicieron los consiervos? Los que estaban alrededor, los que vieron el problema, ¿qué hicieron? Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tus consiervos como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, y una vez más, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Te das cuenta que el tema para Dios es un tema serio? Es un tema importante, no es cualquier cosa, porque lo que Dios desea es que igual que nosotros hemos recibido algo de gracia, también lo demos de gracia. ¿Me sigue? ¿Estás conmigo? Y nosotros, hermano y hermana, cuando no perdonamos, perdona que te diga, pero estamos menospreciando el perdón que Dios tuvo sobre nosotros. Estamos menospreciando la obra que Jesús hizo en nuestras vidas. O quizá no hemos entendido nada y lo que necesitamos es convertirnos al Señor. Cuando yo tenía 16 años, yo estaba harto de ir a la iglesia, harto de ir a los campamentos, harto de ir al evento. Pero con 16 años hubo una convicción en mi corazón, primero de que yo era pecador y segundo de que Jesús había dado su vida por mí y me había perdonado sin yo merecerlo. A partir de ese momento, hermanos, la cuestión del perdón ya no se convirtió en una opción, se convirtió en una decisión que yo cada día tenía que trabajar en mi vida. Por amor a la gente, quizás no. Por amor a mí, quizás no. Pero por amor a Dios. Porque Él me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar a los demás? Fíjate cómo Dios habla de esto. Y algo que quiero decirte es que cuando alguien te ofende, es una demanda. Es como que te debe algo. Pero esa persona ya quizás no pueda arreglarlo. La otra vez estuvimos hablando de las palabras. ¿Recuerdas las predicaciones de las palabras? Y dijimos que cuando nosotros soltamos una palabra, ¿cómo nosotros arreglamos esa palabra? No es fácil arreglar eso. Y tú puedes decirle, mira, pero es como que tú dejas una deuda sobre esa persona. En esta historia Jesús lo ejemplifica con dinero. Y algo interesante que ocurre en esta historia es que cuando este hombre no perdona, dice que la gente que estaba alrededor se puso muy triste. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero cuando nosotros no perdonamos, el testimonio que estamos lanzando alrededor nuestra es un testimonio que genera tristeza en la vida de las personas. Si, por ejemplo, un hermano tiene un problema con una hermana, y imagínate, ¿no? Y alguien llega y le dice, oye, mira, reconcíliate, y dice, yo jamás lo voy a perdonar. Estamos generando un testimonio malo. Estamos generando tristeza en el corazón de otras personas. Porque, hermano, a veces pensamos que el tema del perdón solamente me afecta a mí o solamente tiene que ver conmigo. No, el tema del perdón también puede afectar a las personas de tu alrededor, porque es un testimonio también que tú das a las demás personas. Pero no solamente generó tristeza en las personas alrededor, sino también te genera a ti una imagen de lo que la gente piensa de ti.
La gente en ese momento, al ver que este hombre no perdonaba, lo que pensó es una mala persona, es una persona falta de generosidad. Por eso fueron al Señor y le dijeron, mira lo que pasa con este. Y cuando la gracia, cuando el perdón, cuando la misericordia no es entendida, no somos libres de un corazón que al final tiene que ver con el egoísmo. Ahora, yo quiero decirte una cosa importante, ¿vale? Porque a veces podemos confundir esto. Nosotros muchas veces pensamos que perdonar es amar, es sufrir y es seguir. Si una persona me hace daño, si una persona me ofende, yo pienso que no tengo que amarlo, tengo que seguir y tengo que sufrir. No, la cuestión del perdonar tiene que ver más bien con soltar algo, soltar una deuda. Esa persona puso ahí una deuda, pues lo que yo hago es soltar esa deuda, sin vengarme, sin rencor, sin segundas intenciones. Yo suelto esa deuda, libero esa carga. Ahora sí, quiero mostrarte una ilustración muy sencilla. Y es que a veces no nos damos cuenta de lo que la falta de perdón, vamos a decirlo así, genera en nuestra vida. Quédate ya con la caja. ¿Pesa? No, hombre. Mira, la falta de perdón en nuestra vida, cuando nosotros no perdonamos, como te he dicho, es algo que no soltamos. Y es una carga. Nosotros a veces pensamos que cuando no perdonamos estamos haciéndole un daño a la otra persona. Pero en realidad el daño nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Alguien decía que cuando no perdonamos es como un veneno que bebemos esperando que el otro se muera. Cuando yo no perdono, yo tengo una carga. Escúcheme, Jonathan, ven para acá, ven por aquí, por aquí. No, ven por aquí, hombre. ¿Cómo no vas a poder? Ahora siéntate en la silla. Sí, siéntate en la silla, pero no suelte la caja, ¿eh? Ve para el piano. Ahí se está riendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros llevamos esta carga pesa mucho en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que nos genera? ¿Sabes lo que le está generando? Mira qué brazo, ¿eh? Opa. ¿Sabes lo que está generando en su vida? Escuchadme, no os perdáis. ¿Sabes lo que está generando en su vida? Está generando tensión. Está tenso. ¿No te das cuenta que está tenso? ¿Sabes lo que genera en su vida? Genera carga. Aquí hay carga. Genera dolor. Aquí hay dolor. ¿Por qué? Jonathan, suelta la carga. Y no la suelta. ¿Sabes lo que genera al final en su rostro? Amargura, tristeza. Y te voy a decir una cosa que te va a volar la cabeza. ¿Sabes que cuando tú muchas veces tienes un problema con alguien, una deuda con alguien, y tú decides quedarte con esa deuda, a lo mejor la otra persona que está aquí, está libre y no está pensando en deuda. Y está hasta feliz a lo mejor. Y tú dices, mira el desgraciado que me hizo esto y esto, pero el que tiene la carga eres tú. Y yo no te estoy diciendo que aguanta, Yo no te estoy diciendo que perdonar sea fácil. Perdonar, hermanos, no es algo de la noche a la mañana. Perdonar es un proceso. Muchas veces nosotros pensamos que decimos, bueno, yo tengo que perdonar, y pensamos que se va a ir de repente. No, es un proceso en nuestras vidas. Porque te voy a decir una cosa, hay situaciones que tú puedes perdonar en el momento, pero hay heridas que son profundas. Ahora, todo, hermano, toda herida comienza, toda herida implica sentimientos y pensamientos negativos, pero, hermano, para perdonar, lo primero que hay que hacer es tomar la decisión de perdonar. Tomar la decisión de perdonar. El perdonar, hermanos, es esto: transformar heridas abiertas en cicatrices. Perdonar, hermanos, tiene que ver con la decisión de poco a poco decir, bueno, tengo esto, no sé si voy a poder sacarlo, pero bueno, tengo estas cosas, voy a ir aligerando. Esto lo suelto. Poco a poco voy soltando ciertas cosas. Fíjate que no tenía nada del otro mundo, ¿no?
Hasta que, ahora sí puedes soltarlo. Hasta que al final, sí, suéltalo. Hasta que al final, espera, no te muevas. Hasta que al final, ¿qué? Ahí está la palabra. Quedo libre. Y cuando uno queda libre, ¿cómo queda? Queda aliviado. Se va la tensión, se va el dolor y aparece la alegría. Gracias, Jonathan. Vamos a dar un aplauso a Jonathan. Déjalo ahí, no pasa nada. Hermano, perdonar, fíjate, comienza, y esto es lo que quiero llevarte, con una decisión. Yo quiero perdonar. Yo decido perdonar. Y poco a poco voy trabajando para poder ir soltando cosas que están afectando al final a mi vida. Que están afectando en mi relación. Mira, hay personas que a veces dicen, no puedo ver a esta otra persona, ¿no? ¿Cómo yo puedo arreglar esa cuestión? Bueno, pues un día le saludo, por ejemplo. Un día le mando un mensaje. Y poco a poco yo voy volviendo a establecer esa relación. Ahora, ¿significa que tiene que ser el mejor amigo del mundo? ¿Significa que tengo que aguantar todo? No, no significa eso. Pero significa que tú en tu corazón, en tu vida, tú puedas soltar todas aquellas cargas, todas aquellas ofensas, todo aquello que dañó tu vida. Y quiero decirte esto, mira, el perdón es una gracia asombrosa. El perdón es liberador. El perdón es el mayor milagro de restauración. El perdón, hermano, edifica. Y esto es lo que quiero decirte sobre todo. El perdón, aunque parezca difícil, es posible. Daniel 9:9 nos habla de la consecuencia de una vida alineada al corazón de Dios. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Mira, muchas veces de ti no va a nacer el perdón. Muchas veces de ti no va a salir el perdón. Pero tú puedes decir, Señor, yo sé que tú eres un Dios perdonador. Dame de tu perdón para poder perdonar a otro. Dame de tu misericordia para poder tener gracia sobre la vida de otras personas. Hay un caso en la Biblia, y con esto voy a ir terminando, donde nos cuenta en la carta a Filemón. Hay una carta que Pablo escribe a un tal Filemón y le habla de un tal Onésimo. Y dice la Biblia que este Onésimo estaba huyendo de Filemón. Filemón era su amo y Filemón lo que quería hacer, aunque había abierto su casa para tener culto, aunque había conocido al Señor, lo que Filemón quería hacer en base a las leyes también de aquella época era matar a Onésimo. Y Pablo le envía de regreso a Onésimo a Filemón. Y le dice Pablo en esa carta, lo que hace es que intercede por Onésimo. Le pide a Filemón que por favor lo reciba y que no le haga daño. Que no lo maltrate. Que no le guarde rencor. Que lo reciba. Y Pablo le dice, incluso le dice, yo pago esa deuda por Onésimo. Y aquí Pablo también es un tipo, es un ejemplo de lo que es Jesús en nuestras vidas. Él dice, yo pago esa deuda. Ahora tú imagínate que Onésimo al siguiente día llega a su barrio y alguien le hace algo y lo mete en la cárcel. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Primero diríamos, qué tristeza. Y lo segundo que diríamos, este hombre no ha entendido absolutamente nada. ¿Sabes? Cuando yo me reuní con aquella persona y le dije que tenía que perdonar, después de tantos años en la iglesia, lo que yo salí de la conversación porque no quiso perdonarlo, y no sé si al final le perdonó, pero lo que yo pensé, esta persona no ha conocido al Señor. Yo no estoy diciendo que perdonar no sea fácil, o sea, porque perdonar sea fácil, pero una persona que conoce al Señor, que entiende lo que Dios ha hecho por él, es una persona que dice, tomo la decisión de perdonar. Me esfuerzo por ir soltando poco a poco, aunque sea, de ir sanando poco a poco esta herida. Muchas veces mi hijo, por ejemplo, cuando se hace una herida, ¿sabes lo que me dice? No me toques, no me toques. Y yo le digo, pero espera, quiero ver la herida. No me toques. Y muchas veces somos así también, como niños, no me toques. Oye, pero hay que poner un poquito de pomada, hay que tomar una decisión, ¿Para qué? Para que eso traiga sanidad.
traiga libertad, traiga restauración al corazón. Y hermanos, perdonar no es de débiles, no es debilidad, sino que es una habilidad que tenemos. Fíjate, una habilidad que tenemos para soltar el odio, para soltar todas aquellas cosas que al final nos generan dolor, nos generan amargura. Soltar todas esas cargas. Y quiero que terminemos con Mateo capítulo número 11, versículo 28. Y te invito a que te pongas de pie. Y fíjate lo que dice el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No sé, a lo mejor es una locura lo que te voy a decir, pero imagínate que pusiera el texto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y os cuesta perdonar. Y yo os haré descansar. Yo veo gente en la calle que es capaz de perdonar. Yo veo gente que es capaz de perdonar. Pero realmente no es algo fácil. Ahora, si yo digo, Señor, vengo ante ti. Este es mi dolor. Esta es mi situación. Esto es lo que me aflige. Yo quiero perdonar igual que tú me perdonaste. Lo que yo veo en la Biblia es que hay una promesa de que el Señor va a traer entonces descanso a mi vida. Va a traer restauración a mi vida. Va a traer libertad a mi vida. Y quizá hoy tú estás aquí, no sé cuál es tu situación. ¿Puedes ponerme la frase de C.S. Lewis? Que os quedéis con esa. No sé si hoy tú dices, pues sí, hay una carga que tiene que ver con el perdón. Hay una situación que me sigue doliendo después de tanto tiempo, que no soy capaz de superarla. Pero hermano, podemos venir al Señor y decirle, Señor, aquí está mi carga. Aquí está mi situación, Señor. Yo sé que algunos de los que estamos aquí hemos podido experimentar esto. Y te voy a decir la verdad, yo cuando lo he experimentado, para mí es muy doloroso. Para mí es muy doloroso. Pero a la vez siento un gozo de saber que puedo ir a Él y que Él lleva mi carga. Pero también sé que Dios está procesando mi corazón. Que Dios me está ayudando. Y yo sé que hay temas que a lo mejor nos cuestan hablarlo. Y yo te invito a que tú puedas hablarlos con el Señor primeramente. Pero si tú ves que eso persiste, continúa y sigue, que busques también gente madura en el Señor con la cual también poder hablar esos temas. Pero recuerda, el perdón no empieza con un sentimiento. El perdón empieza con una... ¿Qué? Decisión. Una decisión.